Ujú. aquí en mi casa. Yo soy un hombre millonario, por Poniendo ejemplo. ejemplo. Así que me comienzan a pedir donaciones. Ok, muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es el pastor Cristian Molina y aquí a mi lado está mi hermosa esposa. Lisbeth Macías. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí desde la hermosa ciudad de Panama City Beach. Florida. Ah, sí, Sí, hay Beach. que aclararlo. Florida, al norte de la Florida. Sí. En este hermoso templo que se llama Eastgate. Más adelante les vamos a mostrar. Es el servicio en inglés. Nosotros estamos en el servicio en español. Y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema hermoso, Importante. importante. ¿De qué se Ujú. trata, mi querida esposa? Bueno, se trata acerca de recuperar nuestra identidad. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es identidad, eh, el principio, el origen de cómo se origina la identidad en Dios y eh, la caída, acerca de la caída y cómo Jesús viene en ese plan de recuperación. Sí, eso es importante, analizar que la caída. Debemos reconocer Ujú, que desde el momento de la caída del hombre se perdió la identidad. Así ujú. que vamos a analizar todo eso, pues sí, bienvenido. Bienvenido. Entonces, ¿qué te parece si empezamos así? Porque mi amada esposa también es psicóloga, entonces Ujú, hay que aprovechar la situación y le preguntamos, pues, y le decimos, desde el punto de vista psicológico, ujú. ¿a qué se refiere con identidad? Bueno, la identidad es un conjunto de rasgos, de situaciones ahí que nos eh, proveen, nos dan a saber quiénes somos, nos hacen saber cómo tener un sentido de pertenencia a algo, quiénes somos, cuál es nuestro propósito, eh, quién soy yo y sentirme sobre todo eso, o sea, es saber en palabras básicas para que lo entiendan, es saber quién soy yo y sentirme en paz con eso. Eso es básicamente eso. O sea, yo te puedo decir o sea, se conforma de varias cosas, pero básicamente es eso. Saber quién soy yo y sentirme en paz con eso. Yo diría que es así. Ujú. Este, o sea, un hombre sin identidad, una persona sin identidad es como que anduviera en la nada, Claro, es por así como, decirlo. puedes ponerlo así como cuando tú pierdes tu cédula, por ejemplo. Eso es una forma de identidad, es Ujú. una forma. Y si tú no tienes cédula, no te pueden identificar, ¿sí me entiendes? Así Haciendo es. un papeleo, por ejemplo, ya. Por poner un ejemplo básico, pero es un sinnúmero de cosas. Y también es importante resaltar que estos rasgos y estas formas de identidad que nos complementan, tiene que ver o se fortalece mucho con nuestras relaciones más cercanas y básicamente con nuestros cuidadores, nuestros padres, generalmente cuando se tiene a sus padres, pues nuestros padres se fomenta con eso, ¿no? Las relaciones de nuestros cuidadores o de nuestros padres, esa figura Ujú. de autoridad, de amor con la que crecemos. Sí. Ujú, Entonces, ese es como un ejemplo de identidad, ¿no? Pero aquí vamos a buscar una identidad verdadera, ujú. El que es origen. el origen, la identidad en Ujú, Dios. ujú, O sea, y como dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, ujú. nuestra verdadera identidad se forma en la relación con Dios. En la relación con Dios, Sí. así es. Entonces, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasó desde el principio? Vamos Ujú. al principio. Vamos al Dios principio. creó al hombre A y su creó a imagen su imagen y y semejanza. semejanza, Está así es. en Génesis, Ajá, en Génesis, en así Génesis es. en los primeros capítulos, ¿no? Así es. Ok, Dios puso al hombre,
en un huerto o un lugar hermoso, en un paraíso Ujú. que se llamaba Edén. Edén. Ujú. El hombre, Dios lo puso ahí, le puso todas las comunidades posibles. O Ujú. sea, si usted en este momento que me está viendo es millonario y cree que tiene todas las comunidades posibles, eso es apenas una mínima cosa de lo que Dios lo puso en el huerto del Edén, como Dios puso al hombre ahí. Ujú. Todo, Ujú. tenía todo. No sufría de calor, no sufría de frío, este, todo un paraíso ahí para ellos solitos. Ujú. Ok, ¿qué pasó? Bueno, mira, en ese punto, cuando analizamos este punto del inicio de la creación, puedes darte cuenta que cuando tú lees así a profundidad la Biblia, de que había una relación directa del hombre con Dios, de la creación, de hecho, con Dios directa. Entonces había esa relación. Entonces, Sí. como decimos al inicio, como decíamos al inicio, con qué tiene que ver la identidad, y es que se construye y se va fortaleciendo con el paso de los años. De hecho, es muy cambiante. Entonces, si está la figura de amor, de autoridad en nuestras vidas, pues Ujú, se tiende a desarrollar una autoridad más firme, más una autoridad, una identidad más firme, diría yo, como ujú. más establecida en nuestra vida. Entonces, cuán importante es ver esto, o sea, que la relación era directa con el Creador, con Dios Padre, y que había eso, ¿no? Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué se rompe y por qué se distorsiona esta identidad con Dios? Sí, Ujú. como decías, había una relación directa con el Padre. Ujú. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3, a Ujú. partir del versículo 1? Ustedes ven cómo la serpiente engaña a Eva y le dice, Eva le dice, pero del fruto, en el versículo 3 le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis porque de este vas a morir. Si lo Ujú. haces, vas a morir. Ujú. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas, te serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, Ujú. hay que aclarar algo aquí. Ujú. El pecado del hombre Ujú. no inició cuando comió de ese fruto, hay que aclararlo. El Ujú. pecado del hombre, o la caída del hombre, inició cuando deciden creerle a Satanás. Desde ese Así momento, es. Ujú. ok, ¿qué fue lo terrible que ocurre aquí? Que Ujú. ocurrió aquí? Que Satanás viene y le dice a Eva, básicamente le está diciendo que Dios es un mentiroso, Mentiroso. Ujú. porque le dice, no morirás, ciertamente no morirás. Lo que pasa Ujú. es que Dios no quiere que tú sepas que mira, que la sabiduría que va a haber, que el bien, el mal, la ciencia y Ujú. todo eso. Ujú. Y mira, y en este punto podemos darnos cuenta que lo que sembró Satanás fue duda. Ujú, Fue la duda de que, fue la duda y el creer, y Eva, al creer que fue esa como desconexión, esa desconfianza de que ya Dios no es como mi padre, sino como alguien que alguien que me oculta está algo. ocultando algo. Exacto. Ujú, Entonces, ahí creo que se rompe cuando se siembra esa desconfianza y en la figura de amor, del amor del padre, y Eva escucha. Y eso sigue pasando hasta la actualidad. ujú. Es algo que el enemigo siempre está poniendo esa duda de que Dios es bueno, de que Dios es nuestro Padre, y lo vemos en muchos aspectos de la vida cotidiana, hoy en día, Sí. mucho más, creo. Entonces, cuando ocurre esto, que básicamente Satanás hace a Dios como mentiroso, y por Ujú. favor, Dios es bueno y Dios no es mentiroso, Él nunca miente, Él nunca ha mentido y Él nunca mentirá.
Ujú. Él es la verdad. La Biblia lo dice, yo soy el Ujú. camino. Jesús dijo, yo soy el camino, La yo soy verdad. la verdad Y soy y la yo soy vida. la vida. Es decir, Él es. Entonces, cuando ocurre esto, automáticamente eh, hubo una separación, o como dijo alguna vez un amigo mío, pastor, Ujú. dice, es como que básicamente el hombre le entrega las llaves, los títulos de propiedad Ujú. del huerto de la tierra, Ujú. porque recuerden que el hombre fue enviado para administrar, Administrar, así es. para adorar a Dios, la creación perfecta de Dios. Ujú. Fuimos nosotros, hechos a su imagen y semejanza. Ujú. Fuimos creados para adorar a Dios, en el sentido de que cuando los ángeles veían al ser humano, su Ujú. máxima creación, los ángeles adoraban a Dios. Es decir, nuestro ser mismo adoraba a Dios, se admiraba Mm. de Dios. Usted va a ver hoy en día que cuando los científicos han descubierto ciertas cosas médicas, el ADN, algunas cosas que están en nuestro ser, y cada día los avances aumentan. Si es un científico eh, creyente en Dios, un científico que cree en Dios, él va a decir, wow, esto solo No lo puede puede ser. hacer un ser maravilloso llamado Dios. Y esa es una adoración. Ujú. Y de hecho, incluso científicos que no son creyentes, cuando descubren algo que es más allá como del el entendimiento humano, eh, ahí es cuando se convierten. Y hay muchas historias, de Así hecho, es, de científicos que sí, descubriendo cosas que están más allá del del entendimiento humano, entendimiento. ellos dicen, esto No, solo lo puede esto hacer Dios, solo puede hacer un ser maravilloso, es así Dios. superior a Y sí, nosotros. y Ujú. llegan a la conclusión, o yo diría al inicio de todo. Ajá, O sea, ahora sí, todo tiene sentido. Cuando encuentran a Dios, todo tiene sí, sentido. así Pero es. ok, entonces, cuando hay esta separación de que básicamente el hombre le entrega los títulos de propiedad Ujú. a Satanás, es Se como rompe. no hay un término medio, Ujú. es que el hombre pasa a ser del lado de Satanás, Mm. pasa a ese lado. Entonces, cuando Dios les dice, pues, ¿qué han hecho? Obviamente sale Adán defendiéndose, le dice, Ujú. bueno, la mujer que tú me diste, Fue la y culpable. sí, y bueno, y Eva le Eva. dice, no, la serpiente, bueno, cada uno va a tener lo suyo. Ujú. Y hay esta separación. Ujú. Es Esa decir, fractura. exacto. Y había, Ujú. recuerden lo que decía mi esposa hace un rato, había esa comunión directa con el Sí. Padre y Ujú. eso se fracturó. Ok, y pongamos un ejemplo. Es como que yo como padre le pongo ciertos eh, reglas a mi hijo, ¿no? Ujú. Aquí en mi casa, yo soy un hombre millonario, por Poniendo ejemplo, ejemplo. ¿no? Así que me comienzan a pedir donaciones. Bueno. Y bueno, y le pongo a mi hijo reglas, le digo, mira, vas a vivir acá, pero vas a hacer esto, porque si haces lo contrario a mí me desagrada. Y mi hijo decide desobedecer. Entonces, yo le digo, si tú desobedeces, te vas a tener que ir de mi casa. Entonces, mi hijo desobedece, yo lo saco de mi casa, porque yo soy un hombre de principios, así como es mi Señor, un hombre, un Dios de principios, que no viola sus propios principios y sale. Entonces, yo saco a mi hijo de mi casa, por ejemplo, y le digo, vas a tener que vivir solo allá, buscar tu casa, trabajar y hacer todo eso. Sin embargo, yo no lo voy a abandonar porque sigue siendo mi hijo. Ujú. Sigue siendo... Eso fue lo que ocurrió. Ahora sí, bueno, ustedes violaron los principios. Solo una cosa les Una- pedí. Una cosa. como los videos de las esposas encargándole algo al esposo y le dicen, solo una Una cosa cosa le te encargué. pedí. Entonces, y falló en eso. Entonces, Sí. fueron expulsados. Adán tuvo que trabajar con el sudor de su frente. Adán ya trabajaba, tenía una tarea, pero esta vez tuvo que hacerlo de manera más fuerte, trabajar, Ujú. Y y lo su que dice, mujer también ujú, trabajar y todo eso. Imagínate, alguien con un mundo totalmente desconocido y comenzaron las desgracias. ujú, Ustedes saben la muerte que hubo entre hermanos, Caín y Abel. ujú, El mundo se comenzó a
fraccionar y Sí, la separación cada vez más. claro. O sea, era una separación de Dios con el hombre. Y Dios no tenía problema, ujú, el hombre era era el el problema. problema. Así es. Y mira lo que dice Romanos 3:23, Ujú, que es lo que a veces lo repetimos, ¿no? Y lo aprendemos hasta de memoria. ujú. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la De la gloria gloria de de Dios. Dios. Entonces, Ujú, ahí es cuando se fragmenta en la caída, no por el hecho de haber comido la manzana, sino por, yo lo pienso así, por el hecho de que dejaron de ver a Dios como Padre. Entonces se fragmenta esa relación que tenía el hombre con el creador. Entonces se dejó de confiar en quien nos dio valor. ujú. Entonces le creyeron a la voz de Satanás y ahí comenzó Sí, todo el desastre. así es, y hubo esa separación. Pero hay un detalle interesante. Ojo que estamos hablando de la identidad. ¿Por qué el Ujú, hombre perdió la identidad? Porque es que hoy en día mucha gente ujú, anda sin rumbo, aunque tenga de todo, anda sin ujú, rumbo y dice, a pesar de que son famosos, conocidos en todo el ujú, mundo, están tan vacíos porque no encuentran realmente cuál es su propósito. A lo ujú, mejor su propósito sí es hacer ujú, música. A lo ujú, mejor su propósito sí es ser famoso. ujú, Pero si el dador de la vida, tu padre, ujú, no te dice que yo te puse ahí ujú, con ese plan, ese propósito, entonces eso ujú. no tiene sentido. Afirmación, Así así es. es. Ujú, Entonces, pero en todo este tiempo que hubo ese fraccionamiento, en todo esta separación, recuerden que en el Antiguo Testamento nadie le llamaba padre a Yahvé, a Jehová, a Dios. Era una mm, blasfemia hacer eso. ujú, Cuando Jesús viene a la tierra, él decía mi Padre, y yo vengo del Padre, y yo voy al Padre, y mi Padre y yo uno solo eso somos. somos. Y Ujú, los fariseos decían, blasfemo, ujú, ¿quién te crees tú a decirte hijo de Dios? ujú, Entonces era una blasfemia decir eso. Entonces, ujú, ¿por qué? Porque realmente había esa separación y nadie podía decirle, Padre, que era cierto, o sea, ya ustedes pasaron a ser hijos del diablo. ujú, Entonces, para que eso vuelva, ujú. ¿qué tenía que haber? Una Una restauración. restauración. Ujú, Ahí aparece Jesús. Jesús. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Sí, sí, eso es lo genial. Ok, es lo maravilloso. lo Pero maravilloso. siempre Oh, estuvo el sí, amor de Dios desde el desde inicio. el inicio. Siempre estuvo el perdón, El siempre perdón, estuvo la misericordia, sí, siempre estuvo el padre responsable, así es. Como lo digámoslo así. decías cuando hablábamos del tema, ¿no? De cuando ellos cayeron y vieron, vieron que estaban desnudos, ¿no? Ujú, Entonces se fueron a cubrir con hojas. ujú. ¿Y Dios qué hizo? Formó, hizo vestiduras con pieles. Ajá, Ahí así es. hubo un ejemplo de un sacrificio que tenía que haber Ujú, para poder ellos ser cubiertos de su vergüenza, de su pecado. ujú, ujú, Y fíjense, si nosotros entendemos este principio ujú, de que Dios es bueno, por ujú, favor, si entendiéramos ese principio de que Él es bueno y ujú, que de Él no proviene ujú, nada malo, no podemos decir, ay, es que esta enfermedad Dios me la puso. ujú, ujú, O sea, por favor, entendamos ese principio. Y Dios, todo el tiempo, usted va a ver en el Antiguo Testamento, ujú, que Dios siempre cuidó su pueblo y trató de restaurarlo, los traía con ternura, les enviaba gente a defenderlos. En el libro de jueces usted se va a encontrar a ciertos jueces, profetas, Sansón, el rey David, ninguno como él, Salomón con su sabiduría, los patriarcas, o sea, tanta gente ujú, que ujú, envió Dios para rescatar a su pueblo. ujú, Inclusive usó eh, reyes paganos, ujú, Babilonia, este, egipcio, ujú, eh, el imperio romano, que fueron
los últimos antes de la llegada de Jesús, bueno, en el tiempo de Jesús. Pero todo eso, si lo ponemos a ver, es Dios tratando de Cuidando. proteger a un pueblo necio, Terco. terco, desobediente, hay que decir lo que es, y Sí. eso en la actualidad sigue siendo. O sea, no vamos a decir, ellos allá, no, en la actualidad sigue siendo así. Hay un pueblo que todavía no entiende el Dios misericordioso, poderoso, de gracia. Entonces, Jesús también se apareció en ese tiempo y era el llamado el ángel de Jehová, el impronunciable. O sea, Jesús apareció ahí y cuidando. El Espíritu Santo también estaba ahí. Desde un inicio, Sí. así es. Entonces, ¿cuándo empieza ya nuestra identidad a venir? Así, que vino el Rey como a traernos ya A devolvernos ese a título. devolvernos ese título. Sí, sí, yo lo veo así, como a ¿En devolvernos qué ese título. momento lo encontramos? Eso está en una profecía de Isaías, capítulo 61. Es una profecía hermosa cuando Isaías dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer las buenas nuevas, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de angustia. Ok, fíjate lo interesante aquí. Vamos a hablar un ratito de eso porque es importante. La misma profecía, el Señor Jesús la lee después de venir de la tentación que sufrió en el desierto. Y está en Lucas, capítulo 4. Y dice, Jesús, en el Lucas capítulo 4, 18, la misma profecía del Señor Jesús abre el rollo, se le entrega el rollo y él abre esta profecía. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí hay un detalle interesante. En la profecía de Isaías dice, al día de venganza del Señor. Y en lo que Jesús lee, ya no lo dice. ¿Por qué? Porque eso iba a recaer sobre Cristo en la cruz. Toda la maldición, la falla que tuvo el hombre, la ira de nuestro Dios iba a caer sobre Jesús. Wow. ¿Qué significaba eso? Que la gracia venía a nuestras vidas. Todo juicio, Gloria a Dios. por favor, que esto quede claro, todo juicio cayó sobre Jesús. Mientras estemos aquí, mientras la venida de Jesús no se haya dado, todo juicio cayó sobre Jesús y nosotros no podemos andar diciendo que tal nación está sobre juicio, que tal juicio, que tal juicio, que tal juicio, que juicio te va a caer. Todo juicio cayó sobre Jesús en la cruz. Toda maldición cayó sobre Jesús en la cruz. Toda enfermedad cayó sobre Jesús en la cruz. Toda tentación cayó sobre Jesús. Así es. Usted no puede decir, Dios me tentó. Dios no tenta a nadie. Ya lo hizo con Jesús y Jesús pasó eso en el desierto. Venció. La venció. Usted no puede decir, Dios me tentó. Dios no tenta a nadie. Entonces, cuando viene Jesús a la tierra, se le dieron alrededor de, me parece que fueron 600 o 300. Por favor, me perdona, me escriben en los comentarios. Sí. ¿Cuántos mandamientos se les dio a Jesús? Todos los cumplió.
Así es, al pie de la letra, sin fallar sin uno. fallar, todos. Ujú. Al hombre se le dio solo uno y Un falló. desastre, Bueno, un somos desastre. un desastre. Pero Entonces, lo lindo es que Jesús se entrega por amor a nosotros, entrega su vida por amor a nosotros. Se pone en el lugar donde nosotros debimos estar para devolvernos eso, o sea, reparar ese daño que había, ujú, esa fractura de nuestra identidad, de nuestra relación con Dios, restaurar eso. Y entonces todo aquel que cree en su nombre, ujú, les es dada la potestad de de ser ser hijo hijos de de Dios. Y Dios. eso es muy importante porque la gente hoy en día dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Ujú, Y bueno, y un sinnúmero de cosas, pero es importante a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente, es la base, es la verdad, de ahí no, fuera de ella no podemos sacar conclusiones, porque si no serían solo perspectivas humanas y ya. A la luz de la verdad de Dios, somos criaturas, somos creación de Dios, sí, indudablemente, pero hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que es dado esa potestad, aquellos que creen en su nombre. Entonces, porque Jesús tomó todo eso para poder restaurar. Entonces, se nos da ese cuando nosotros aceptamos. Es como un ujú, regalo, es como cuando te regalan una propiedad. Más o ujú. menos, pongámoslo así. Es un ejemplo quizás muy, no sé, como simple para decir algo tan grande y maravilloso que es la salvación o esa restauración de ser hechos hijos de Dios. Y es que es como eso, o sea, toma, firma aquí, tienes que firmar que Ujú, esta casa va a ser tuya, es ujú, tu título de ujú, propiedad, ujú, y que yo soy el que te la estoy ujú, vendiendo, ¿no? Entonces, es eso así, o cuando vas a heredar algo, algo así, ¿no? Yo lo pongo así por poner un ejemplo simple, pero es ese regalo que Dios nos está haciendo el día de hoy, o sea, eh, te devuelvo ese título, te doy ese título de ser hecho hijo de Dios si crees en mí, y es totalmente gratuito, o sea, es así es. Entonces, porque a todos los que creyeron en él le recibieron, les dio la potestad de de ser ser hijos de Dios. hechos Wow, hijos de Dios. esa palabra quizás hasta se quede corta, Sí. potestad. Ujú. ¿Sabes? Es Es que propiedad del usted no título. sabe eh, usted no sabe, o quizás sí, Ujú, la bendición o no sé cómo decirle, ujú, o lo maravilloso que es ser el hijo de Dios, ¿no? O sea, ujú. hmm, Todas hmm, las propiedades, todos exacto. los Ujú, beneficios que uno tiene como hijo de ujú, Dios y que a veces ni los conocemos, porque creemos más en una religión que en Jesús mismo. ujú. Y es importante bueno, Mire, y un ejemplo de eso fue Pedro. ujú, Recuerden la historia, me parece que está en Lucas capítulo 5, ujú, cuando el Señor Jesús le dice a él que vaya a pescar un poco más allá, porque toda la noche había estado pescando, no había encontrado nada. Y Pedro le dice, bueno, he pescado toda la noche, pero tú no me voy a ir. ujú, Cuando tiran las redes, tantos peces salieron que se quedó él asombrado. Entonces Pedro viene, se lanza, se tira a los pies de Cristo y le dice, Señor. O ujú, sea, Pedro descubre en ese momento que ahí estaba el que habían esperado. O sea, ahí estaba su creador, ahí estaba la fuente, y Pedro ujú. se rinde ahí ante él, ante Jesús. Así es. Es decir, reconoce que todo ahora tiene sentido. Ujú. Que no son los peces, sino Así es. la fuente que me daba todo este tiempo ahí ha estado. Mira, lo interesante y tan bonito, ¿no? Porque es como que recupera justamente esa identidad. Así es. Entonces, es lo que pasa hoy en día yo creo que mucho más fuerte. La gente vive tan confundida, no sabe, no sabe quién es, no sabe cuál es su propósito de vida, eh, y buscan la identidad en el éxito, en las relaciones, en la apariencia, en las profesiones incluso, en las redes sociales, en esa constante aprobación de otros, este, y nunca van a poder sanar eso, realmente sentirse
con una identidad y en paz, ¿sí me entiendes? Como lo que yo decía, es sentirte, saber quién eres y sentirte en paz. O sea, nunca lo van a lograr porque ahí está el origen de la identidad. O sea, está Ujú, rota y necesita ser restaurada. Y la única forma en la que podemos restaurar nuestra identidad original, de la creación, del diseño original de Dios, es volver a Él. Y la ujú, única forma que la Biblia nos dice es a través de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, yo ujú, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por ujú, mí. O sea, no hay nada en este mundo, nada que nos vuelva a conectar con el Creador si no es por medio de Jesús. Usted ujú. puede buscar muchas, no sé, teorías, ideologías, usted puede acoplarse a todo, pero Religiones y sin religiones, número de cosas. puede hacerse hasta evangélico, lo que usted quiera, pero si no es a través de Jesucristo, Que usted va nuestro al Padre. Salvador, no va a poder Ujú, restaurar esa relación. El plan de Jesús fue ese, restaurar. Dice la Biblia en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es importante ver este singular y plural en esa parte, porque dice a lo suyo vino. Entonces es que vino a eso, a ese plan, a a darnos, a restaurar, a restaurar salvarnos, a darnos a lo identidad, suyo, a su a darnos creación. propósito, plan, Así es, y eso, y ellos así. lo rechazaron. Ajá. Entonces, ah, nuestra identidad se restaura cuando aceptamos ese plan De de salvación. salvación. Así es. Todo encuentra sentido y quizás en algún momento alguien ha escuchado testimonio de grandes artistas, cantantes, famosos tienen mucho dinero, lo tienen todo y sin embargo han dicho, estaba vacío antes de conocer Ujú, a Jesús. ujú, Entonces, ¿por qué? Porque eran, a pesar de que ser tan conocidos, ujú, que todo el mundo, voy a poner un ejemplo que nos ujú. gusta mucho, Juan Luis Guerra. Ah, sí. Si algún día me Nuestro ve, hermano te Juan Luis mando Guerra. saludos, Somos ojalá tus algún día haya la fans. oportunidad de conocerlo. ¿Quién es Juan Luis Guerra? Todo el mundo, sí, 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 sí. Ajá, Oh, wow. O sea, es un hombre que así se pierda, ajá. todo el mundo lo va a encontrar, Ah, pero lo va a él reconocer. decía que estaba tan perdido, suena contradictorio, hasta que encontró a Jesús. Pero es Así un es. ejemplo. Nosotros Ujú, también en algún momento estuvimos perdidos, ujú, aún yendo ah, en una iglesia evangélica. ujú, Ojo, no quiero criticar, porque ahora mismo estoy en una iglesia cristiana, ujú. y le doy gracias a Dios por esto. Pertenecemos. Pertenecemos a una Ujú. iglesia cristiana, pero es interesante que aún estando en una iglesia andemos perdidos, sin Así plan, es, sin así propósito, es. aún sin identidad. Y de eso vamos a hablar en el Exacto. segundo capítulo, acerca Sí. de las falsas identidades que incluso pasan dentro de la iglesia y cómo encontrar esa verdadera identidad, porque a veces nos confundimos entre la identidad verdadera con Cristo, que se construye con nuestra relación diaria con Él, verdadera, genuina, y una relación con la religión, que es diferente. Entonces, Ujú. vamos a aprender mucho de eso, pero Sí, queremos, déjame leer un último versículo que está ujú, en Efesios capítulo 1, del 4 al 5, sí, donde Dios dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerden, ujú, cuando a Jesús se lo profetizaba, se le decía el unigénito Hijo de Dios. ujú, Cuando Jesús muere en la cruz, se le llamó el primogénito Hijo de Dios. Cuando se le dice primogénito, es decir, que hay un primero, pero también hay otros. Esos otros que fuimos adoptados somos nosotros, los que aceptamos el plan de salvación, los que un día reconocimos así, quebrados, dolidos, de hecho pedazos, dijimos, Señor, nosotros, yo ya no puedo, ujú, ahora eres tú, ujú, toma mi vida, te la ujú. entrego, te pertenece a Así ti. es. Y automáticamente, pues el Señor tomó nuestras vidas, nos hizo una nueva criatura, Ujú, nos puso un nombre nuevo, como está en el libro de Isaías, yo ujú. te restauré, te puse nombre nuevo, mío Eres eres tú. tú. Ujú, Nos dio un plan, una ujú, razón
un significado, como la oveja perdida se Así es. celebró cuando la encontraron, como la moneda perdida cuando nos encontraron, que está en la parábola en Lucas, que dice que cuando encontró la moneda llamó a sus vecinos, hizo gran celebración, como cuando el hijo pródigo regresa a casa, hubo una gran celebración por todo Ujú, eso. ujú. Y la Biblia dice que hay gozo En en los el cielo cielos, cuando así un es. pecador Se se arrepiente. arrepiente. Entonces, Ujú. cuando nosotros llegamos a Jesús, todo nuestro ser, todo encontró sentido, encontramos el sentido en Él. Y sentimos Y paz. puedo decir libremente Ujú. que ya no vivo yo, Más Cristo Cristo vive vive en mí. en mí. Amén. Porque realmente un cristian, siendo cristian, es Ujú. un desastre. Sí. Pero un Espíritu Santo viviendo Sí. aquí en este templo, aquí en el templo de mi esposa, Mm. wow, las cosas que pueden llegar a suceder. Así El es. Señor tiene planes de bien para tu vida, Así es. planes De- de prosperidad. Que no, Amén. por favor, no prosperidad, no lo tomes por esto. Eso es balbuceo, eso es simple. Ujú. Planes de prosperidad Para tu para tu alma, tu alma, espíritu, para tu tu mente. familia, para tus Ujú. hijos, restauración de tu hogar, restauración, perdón. Ujú. Todo Porque eso. si Él perdonó aún que no había hecho nada, pues Él te va a enseñar cómo perdonar. Así es. Entonces, si el que me estás escuchando, pues eres de los que no encuentra todavía ese sentido a la vida, es porque te falta a Jesús en tu vida. No te Ujú. estamos ofreciendo religión, te Así estamos es. ofreciendo Lo tu creador, mejor de lo la vida. tuyo, el principio, la Jesús. vida, como Cristo mismo lo dijo. Ujú. Y si deseas aceptarlo, eso es una decisión personal ahí totalmente entre tu corazón y Ujú. Él. Y es tan sencillo, Ajá. ¿no? Qué bendición que al ofrecerse Cristo a Jesús en la cruz, rompió ese velo y tenemos acceso al Padre Exacto. directamente, no necesitamos a nadie más. Cristo Lo puedes rompió ese hacer velo cuando murió en la cruz. Se así, rompió el velo. ¡Fras! Es ujú, decir, para ir al Padre a cualquier a hora, cualquier hora, en cualquier cualquier momento. momento, ya no necesitas ir al sacerdote como le hacían al Antiguo Testamento, que sacrificaban una vez al año un corderito para Ujú. expiación del pecado. Ya no necesitas ir al pastor para que el pastor le lleve tus pecados Mm. a Dios y te perdone. Ya no necesitas ir al sacerdote a confesar tus pecados. No, Solo necesitas a a Jesús. Jesús. Entrégale tu vida. Ujú. Señor Jesús, yo reconozco que todo este tiempo he sido un pecador, que me ha ido mal y que soy un desastre. Es necesario que tú vengas a mi vida y yo te entrego mi vida, Señor, para que Así tú la es, restaures, des un propósito y así llenes ese vacío que es, hay así es, dentro. así es. Entonces, Di- esa es Ujú. lo que tú puedes hacer. Es un ejemplo de oración para Así entregar es. tu vida, pero ahí es lo que sale de tu corazón. Así es, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio que estamos creando aquí para poder hablar un poco acerca de Y las la próxima verdades de semana Dios. también continuamos con el Vamos tema. a continuar con el tema, a ver qué les parece. Esperamos sus comentarios, qué opinan, cuáles son sus preguntas, dudas. Estamos aquí Mi para amor. acompañarles. Y también vamos a poner en la descripción Ujú. la dirección de nuestra iglesia acá en Panama City Así Beach, es. esta hermosa ciudad. Si se encuentran Si aquí se en encuentran aquí Panama en City Panamá, Beach, ajá, o a sus alrededores, pues Panamá, Callaway, El estamos. Engebe, no sé, estamos por acá para servir a nuestra iglesia en es- español. Ujú. Eastgate, en nuestro ministerio Mar Mar de de Cristal. cristal. Ujú. Entonces, ha sido todo un privilegio y nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les Bye bendiga. bye.